En Isaías 54, del 1 al 3, si puedes ir conmigo, Isaías 54, del 1 al 3, vamos, ese es nuestro versículo, ahora sí que base de toda la serie, ¿verdad? Isaías 54, del 1 al 3, si quieres ir de favor ahí, bien rápido, y luego ahorita vamos al versículo que David nos ayudó con su lectura en esta mañana. Dice número 1, Isaías 54, del 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El primer versículo de que leímos el día de hoy habla de una persona estéril, ¿verdad? Una persona pues que no tenía hijos, ¿verdad? Una persona que nos da un ejemplo ahí que a lo mejor no hay voces de júbilo, sino de tristeza. De hecho, en aquel lugar, el cercano oriente, como se le conoce, se dice que en ese tiempo a las mujeres que no tenían hijos, pues realmente era un buen pesar para ellos. Pero incluso a veces hasta los esposos decían, bueno, pues voy a buscar mejor otra mujer aparte, ¿verdad? O sea, tener ahí dos, ¿no? A ver si la otra se me hace, ¿verdad? Y lo vimos en Génesis, ¿no? Que había una promesa de parte de Dios, y como el esposo y la familia no ven real que iban a tener hijos, entonces la esposa dice, oye, ¿qué te parece si mi sierva no te puede servir? Y entonces tiene relaciones y tiene hijos con la sierva. Realmente era mucho pesar. Pero en este pasaje, en Isaías 54, está hablando de que eso se va a volver en júbilo. Va a ser más hijos de la desamparada que la casada. O sea, vas a tener bendición hasta que sobreabunde. Te va a ir bien, extiéndete, ensancha tus tiendas, incrementa tu espacio, ¿verdad? Refuerza tus estacas. Es decir, ve por más. E interesante este versículo, porque realmente este versículo está hablando a un pueblo de Israel, el cual había pecado mucho y había tenido muchos ídolos y mucha rebeldía había en el pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel se había perdido. Algún momento el profeta Isaías dijo lo siguiente en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está ¿dónde? ¿Cerca o lejos? Lejos de mí. Porque dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. El corazón del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya se había apartado de Dios. Se había alejado por sus mismos pecados, por su misma maldad. Incluso algunos hasta habían agarrado los ídolos de los pueblos vecinos y los habían metido los ídolos al mismo templo de Dios. Como vimos en aquella serie cuando estuvimos hablando que los filisteos toman el arca y lo añaden a su templo. El pueblo de Dios se había vuelto rebelde, había ídolos. Tanto, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan esa parte que se dividió el pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel, el del norte, ¿verdad? Que después se llamó Samaria. Los reyes del pueblo de Israel cada vez eran más malos. Más pecado había en ellos, más maldad, más desintegración en cuanto a su relación con Dios. Pero el pueblo de Judea, Jerusalén, era apartado por Dios, querido por Dios, y cada vez aún era el único que buscaba a Dios. Pero aún el pueblo de Jerusalén se perdió de Dios también. Es por eso que este versículo le está diciendo Dios al pueblo de Israel: vendrán tiempos mejores. Se avecinan mejores momentos. Se avecinan mejores tiempos. Vendrán mejores cosas para ustedes. Más adelante habla de la venida del Mesías para el pueblo de Israel y simplemente había mejores cosas. Pero en ese tiempo había escasez. No había fruto. No había, dice, esa mujer era estéril. A veces en nuestra vida, cuando nos alejamos de Dios, se puede manifestar de esa manera. No hay fruto.
No, hay escasez. Híjole, ¿cuántas deudas tengo? Oye, no tengo fruto, no tengo crecimiento personal de parte de Dios. ¿Qué me está pasando a mí? En lugar de estar creciendo, ir avanzando, ir buscando más de Dios, parece que me estoy estancando. En lugar de tener ánimo y más gozo, ¿verdad? Y deseo de servir a Dios, parece que eso está decreciendo cada vez más. Y se manifiesta a veces en nuestra vida. Como las clásicas mamás, ¿verdad? O las mamás que conocen a sus hijos, cuando los ven a sus hijos tristes, es: algo traes. Me lo dicen tus ojos, ¿verdad? Se pasa una canción, ¿verdad? O sea, algo traes, algo tienes. Tú no estás bien. A veces, hasta económico, se puede mostrar esa necesidad. Oye, debo por todos lados. Y ya gasté todas mis tarjetas. Y ya estoy siendo tentado para agarrar una nueva. Y pareciera que a veces cuando uno tiene deudas, ¿verdad? Como que te hablan más seguido: oiga, acabamos de encontrar en su récord, ¿verdad? Que usted tiene buen récord, y tú por dentro: o sea, no puede ser. O sea, si me conocieras, ¿verdad? Y te acabas de ganar una tarjeta y te lo voy a dar y esto y lo otro, puedo ir a tu casa, etcétera. Y dices: no, ya no quiero más. Ya no quiero más deudas. Tengo escasez también en ese sentido, quizá. Quizá valdría la pena pensar: ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite que venga esto? O quizá ahondar en nuestro corazón para saber: ¿por qué me está pasando esto? ¿O cómo estoy invirtiendo mi vida delante de Dios? ¿Cómo la estoy utilizando? A lo mejor lo estoy utilizando en otras cosas que provocan esa escasez. A lo mejor me estoy desgastando de otra manera que no es para Dios. En Deuteronomio, aquel capítulo 28 que nos habla de bendiciones al pueblo de Dios si el pueblo de Dios se acercaba a Dios, pero también maldiciones al pueblo de Dios si él se alejaba de Dios. Dice en el capítulo 28, versículo 15: pero acontecerá, fíjate, que si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para cumplir tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 18, Deuteronomio 28, 18. ¿Sabes cuál va a ser un resultado para el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel se apartara de Dios? Versículo 18: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Esta era una consecuencia para el pueblo de Israel si se apartaban de Dios. ¿Cuál? Sin fruto. Iban a estar estériles. Como decía, a lo mejor no tenemos que irnos tan lejos. A veces eso se representa en esterilidad, en fruto, en crecimiento, en aprender de Dios. Es decir, nuestra misma desobediencia a Dios provoca que Dios limite las bendiciones que Él tenía preparadas para nosotros. Y las paramos. Y en cuando: ay, pero yo ocupo más dinero, Señor, yo ocupo salir de mis deudas. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu ser? Es por eso que el día de hoy queremos poner un buen fundamento en ese sentido. Que mucho más allá que Dios ocupe nuestro dinero, el Señor ocupa tu corazón. Por eso vamos a las bases. Y yo quisiera que pensáramos en ese sentido, ahora sí, en Primera de Reyes 17, del 8 al 16, y tengas ese versículo, esa palabra ahí, en ese capítulo 17, ahí en tu Biblia, ¿verdad? Que no te apartes de ese, ¿verdad? Para que tú lo tengas bien señalado cuando tengamos que regresar ahí. Vamos al fundamento. Necesitamos sostener un fundamento sólido si tú quieres ir de la escasez a la bendición. Si tú quieres sembrar un fundamento firme, vamos al fundamento firme que es la Biblia. Y quisiera ir un poquito más a la historia antes de entrar de lleno a Primera de Reyes 17. Quisiera que vieras
¿Dónde en aquella vez cuando el Dios por medio de, ¿te acuerdas? Eran los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. La primera ofrenda que podemos ver en la Biblia. Caín toma de toda la tierra y separa algo y lo ofrenda para Dios. Pero más bien Abel separa algo de lo gordo, de lo bendecido que tenía en su ganado, ¿verdad? En su rebaño. Las ofrendas en ese sentido tenían que ver para Dios, pero tenían que ver con algo importante, algo significativo. No lo que sobrara, no lo que abundara. Más adelante, Abraham, cuando venció una gran batalla, se acercó a Melquisedec. Eso en Génesis 14, de 18 al 20. Entonces dice la Biblia que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces dio Abraham el diezmo de todos. ¿No había ley o sí había ley aquí? A ver otra vez, ¿había ley o no había ley? ¿Tú qué dices? Pregunta de examen. Todavía no existía la ley. Porque la ley se creó ¿cuándo? Con Moisés. Y entonces Abraham separa los diezmos a Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec, un sacerdote, ¿verdad? Que ni tenía ni principio y fin, ¿verdad? Tipo y cuadro del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no tiene ni principio y fin, ¿verdad? Y lo está separando a él. Una persona agradecida a Dios por lo que Dios había hecho con él, separa sus diezmos a Dios, a Melquisedec. ¿Me está explicando? Ojalá y no me sigas el hilo. Más adelante Jacob pidiendo a Dios algo y diciéndole: Dios, en Génesis 28, 20 al 22 dice lo siguiente: e hizo Jacob voto diciendo: si fueres Dios conmigo y me guardares en este viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vivir, versículo 21, y si volvieres en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. ¿Para quién? Para ti. La segunda mención de diezmo tiene que ver con una persona que está diciéndole: Dios, si me bendices, si me ayudas, voy a separar el diezmo para ti. Y parece que hay personas que hacen eso. Señor, si me das esa petición que necesito. Señor, si me sanas a mi papá que está enfermo. Si me ayudas en esto otro, voy a servirte. ¿Has escuchado eso? Si me ayudas, si me sacas de la cárcel, si me sacas de esta deuda, si me quitas el otro, Señor, aquí va a estar mi vida y me voy a entregar contigo. Y creo que hay personas que han pedido eso y el Señor lo ha cumplido, y he visto personas con esa promesa cumplida de su parte diciendo: yo dije que iba a hacer esto, voy a servirte, Señor. Como testimonio, te escuchaba a mi esposa, ella pidió: si sanas a mi papá del cáncer que tienen en la garganta, Señor, yo te voy a servir y te voy a buscar. Y aquí mi esposa. ¿Y mi suegro? ¿Cuántos años más vivió? 40 años más. He conocido gente así. Si bendices de esta manera, el primero decía: estoy agradecido contigo, aquí están mis diezmos, sin nada que ver con la ley de Moisés. Y el otro dijo: si me dices de esta manera, y si me das esto, y si me das el otro, Señor, yo te voy a bendecir y voy a traer mis diezmos delante de ti. Interesante cuadro en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa en la ley? ¿El diezmo se recuerda? ¿El diezmo existe en la ley? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, ahí se instituyó ya más de la ley de Moisés. En Levítico 27:30 dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová y es cosa dedicada a Jehová. Y era un 10% que los judíos tenían que separar a Dios, y ellos tenían que ofrendarlo a la casa de Dios. Y si alguno iba a rescatar dinero del diezmo, es decir, hoy no voy a dar mi diezmo, decían ellos. Entonces la Biblia dice que ellos tenían que añadir una quinta parte de lo que rescataron. Es decir, si agarraban 100 pesos, porque era el diezmo que iban a dar, entonces, bueno, o 100 ovejas, por así decirlo, ¿verdad? Porque eso se manejaban en ovejas, tenían que dar 115 ovejas. ¿O qué? El 5% sería
A ver, la quinta parte, 20, ¿verdad? 20, 120. 120 ovejas. No, es que tuvo un buen negocio, ya no voy a dar mis 100 ovejas. Bueno, nada más te recuerdo que tienes que agregar la quinta parte. Ok, está bien. Aquí están mis 120 ovejas. Ellos tenían que ofrendar eso a la casa de Dios. Eso es lo que dice en Levítico 27:31. Si alguien tiene frío, nos dicen, ¿verdad? Porque si está muy fresco, ahí avisen, ¿verdad? ¿Alguien tiene frío? Está bien, ok. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ella, Levítico 27:31. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ellos daban su diezmo, vacas, ovejas, terreno, o más bien los mejores frutos de lo que tenían en sus primicias. Eso era lo que había. Algunos detractores del diezmo hoy en día dicen, no, el diezmo tenías que dar vacas, ovejas. Y dices, a ver, espérame. Hoy en día no nos pagan con ovejas, no nos pagan con vacas, no nos pagan con tierras, ¿verdad? ¿Nos pagan cómo? Pues con dinero, ¿verdad? Entonces, esa es la moneda de cambio actualmente. En aquel tiempo ellos tenían que dar sus diezmos, ¿verdad? Y podían ser vacas, ovejas, como te acabo de decir. ¿Y quiénes lo podían recibir, ese diezmo? ¿Quiénes lo debían de recibir? Los levitas. En Números 18:24 dice la Biblia: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Es decir, los levitas no tenían heredad entre el pueblo. Ellos no tenían una ciudad, una nación, sino su heredad era dentro del pueblo de los demás, desde las demás tribus. Ellos no pertenecían o tenían una heredad pequeña. Ellos vivían dentro del pueblo. Su trabajo literalmente era servir en el templo de Dios. Era servir en el tabernáculo. Era trabajar para Dios. Eso era su labor. Y ellos recibían el diezmo de los demás que traían. ¿Tiene un poco sentido hasta ahorita el tema del diezmo? El darlo en aquellas personas que están trabajando en la obra de Dios, porque ellos no tenían propiedad, no tenían nada. Ellos se dedicaban a servir al pueblo de Dios en el templo y en el tabernáculo. Te pregunto la siguiente: ¿en dónde debía darse el diezmo? ¿En donde sea? ¿En ese tiempo en dónde? En el templo. Fíjate lo que dice en Deuteronomio 12:11: y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Había un lugar escogido. Hay gente hoy en día, pero yo voy a dar mi dinero a los niños pobres ahí en las esquinas. Allí a los inmigrantes, ¿verdad? O la gente que ocupa. O yo voy a dar al Teletón. Todavía sale el Teletón, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo voy a dar dinero a mi Teletón. Ahí voy a dar el dinero. O sea, bueno, es válido. Si tú quieres dar algo, pues tú puedes darlo con gente que pide dinero en la avenida, en las calles. Pero el diezmo se daba en el templo de Dios, en el tabernáculo. No es donde yo elija, sino aquí dice que todo lo tenían que llevar al lugar que Dios había decidido. Al dar sus ofrendas para los israelitas, no debería ser en cualquier lugar, debería ser en el lugar de Dios. Pero ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel? ¿Tú crees que el pueblo de Israel obedeció? No obedeció. A veces sí, a veces no. A tal grado fue la desobediencia del pueblo de Israel que en Malaquías, ¿te acuerdas Malaquías? El último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, en Malaquías 3, 6 al 7. Porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob. Dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Como aquel niño que se sabe que se portó mal y el papá y su mamá ve todo el cochinero, ¿verdad?, que hizo en tu casa, y todavía el niño dice, ¿y en qué hice mal? ¿A poco me porté mal? Y ve el niño, tu hermanito todo golpeado, ¿verdad?, ensangrentado, ¿verdad? Yo no hice nada, yo no me porté mal.
Yo he sido bien buena onda. El pueblo pregunta a Dios, ¿qué hemos hecho mal? Si hemos sido bien buena onda, nos hemos portado bien, imagínate, una versión más actualizada. Dios les contesta. Bueno, hay papás que ni siquiera contestan a sus hijos. Tú sabes que te portaste más y órale, ¿verdad? O sea, porque soy tu madre o porque soy tu padre, o sea, no me preguntes. Tú sabes que hiciste mal. Y entonces Dios le dice, bueno, ¿quieren saber en qué hicieron mal? ¿Quieren saber en qué me han robado? Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Versículo, pues vosotros, ¿a quién le está diciendo esta palabra? ¿A pueblo de quién? De Israel. Entonces dice, pues vosotros me habéis ¿qué? Robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Así como que, ¿qué hemos hecho mal? Si en Isaías en los profetas, en Reyes, podemos ver reyes que volvían a levantar la casa de Dios y volvían a juntar a la gente. Oigan, por favor, traigan sus ofrendas porque la casa de Dios está descuidada, porque lo vimos en Ageo, ¿no se acuerdan? Y el pueblo sabía que estaba mal, pero aún así, ¿en qué hemos hecho mal? O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si soy bien buena onda. ¿Por qué me está pasando esta situación en el matrimonio si te estamos buscando? ¿Por qué me está pasando esto en mi vida si voy a la iglesia? Cuando realmente si ahondamos a nuestro corazón podemos saber, tú sabes en qué estás mal. Tú sabes en qué momento te has perdido delante de Dios. El pueblo decía, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis ¿qué? Robado. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento. ¿Dónde? En mi casa. Ustedes me han robado. Porque esta era una obligación que ustedes tenían que traer los diezmos a la casa de Dios y no lo han hecho. Y no lo han hecho. ¿Por qué el pueblo de Dios no obedeció? Si era ley. Si era obligación. Más adelante, cuando Jesús vino a la tierra, ¿te acuerdas cuando le estuvo hablando a los fariseos, hipócritas y escribas? En Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Fíjate, Jesús bien fuerte, ¿verdad? Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Los fariseos, hipócritas y escribas, hipócritas, estaban más preocupados por verse bonitos, por aparentar una imagen de religiosos. Más adelante, en otro versículo, Jesús les dijo, ustedes son sepulcros, ¿qué? Blanqueados, porque por fuera se ven resplandecientes, ¿verdad? Pero adentro están llenos de huesos secos. ¿Qué está pasando con ustedes? Les dice a esos hombres. Jesús, recordando este pasaje, le está diciendo, ustedes diezman el eneldo y ¿qué más dice que diezman, verdad? La menta y el comino, pero dejan lo más importante. Jesús le está diciendo a estos hombres, la palabra griega traducida debían, es fuerte e indica necesidad, y podemos traducirle así, debes hacer estas cosas sin descuidar estas otras. Por eso mucha gente es detractora del diezmo y dice, ya el diezmo no aplica para nosotros porque no vivimos bajo la ley. Pero más Jesús dijo, estas cosas no debían dejarse de hacer, más agregar la justicia, el amor y todo lo demás que Jesús añadía en ese versículo, ¿verdad? Y la justicia, la misericordia y la fe. Ustedes están brincando una parte y se están viendo muy conservadores, porque acuérdate que Jesús lo criticaban porque sus discípulos no se lavaban las manos, ¿te acuerdas? Pero ustedes están más preocupados en lo de afuera, porque más bien lo que sale es lo malo, porque lo que tienen en su corazón, ahí están los malos deseos. No se preocupen por lo de afuera. Jesús, cuando les dice ese pasaje, ¿verdad? Le está recordando, el diezmo no se tenía que dejar de hacer, más agreguen la justicia, la fe y todo lo demás. Más adelante, Pablo, hablando a la iglesia, si tú quieres un versículo más actual, a la iglesia, en 1 Corintios 9:9, porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes?
Pablo dice a la iglesia de Corinto. El buey es un tipo y cuadro de aquel hombre que trabaja para Dios. ¿Te acuerdas, verdad? Y Pablo pregunta, ¿dice esto acerca de los bueyes o de nosotros? Como apóstol. 1 Corintios 9, 10 al 11, ya lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? Que vivan del Evangelio. Hay hermanos, Isaí y su esposa de Mante, Jenny, que trabajan en Mante. Ellos viven del Evangelio y trabajan en la obra de Dios. Ya lo que les decíamos a los hermanos de la iglesia de allá, justo nos tocó en esos días, se quedaron sin luz en medio de un calorón de 38 grados, más o menos 40 grados, y uno de los niños hasta estaba enfermo de calentura. Imagínate. Y les preguntamos, ¿se preocupan por sus pastores? ¿Habrá alguno de ustedes que digan, oye, ellos están cegando lo espiritual entre ustedes? Es gran cosa si ustedes puedan compartir lo material con ellos. No es mucho. Pero ¿por qué a pesar de eso actualmente la gente no quiere dar sus diezmos? ¿Te fijas? Todo esto, ¿de dónde vinimos? El diezmo era una ley para los judíos. Era una obligación que ellos tenían que dar para el pueblo, para la casa de Dios, el templo de Dios. Se usaba para los levitas, los cuales trabajaban para Dios. Se daba en el lugar que Dios elegía, la casa de Dios. Separaban un 10% de sus bienes para ofrendarlos a la casa de Dios. Y era una ley, pero también había un resultado negativo si ellos no lo hacían. Y delante de Dios ellos eran malditos con maldición por no haberlo hecho. Pero ¿por qué hoy en día a los cristianos nos cuesta tanto hacerlo? ¿Estás de acuerdo que obviamente la ley es algo atrás que ya pasó y que no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia? Hubiera gente que pueda preguntarme el día de hoy, ¿entonces debemos dar el diezmo hoy en día? ¿Tú qué dices? ¿Sabes que no solamente Dios quiere el 10%, quiere tu vida? Y eso incluye todos tus recursos. Porque Él es el dueño de todo. El 10% parece una buena cantidad, me parece una buena cantidad. Yo lo he hecho. Por muchos años lo he hecho. Y Dios me ha bendecido. ¿Sabes por qué hay escasez? ¿No será por eso? No, el dinero. No, ahí sí, no me toques ese tema, por favor, porque no, ahí sí no le entro. No, así. ¿No será porque tenemos nuestra vista en las cosas de este mundo, en lugar de las cosas de allá de los cielos? Y nos cuesta tanto poder separarle a Dios lo que le corresponde. ¿No será que más bien Dios cerró la ventana de los cielos para nosotros hasta que entendamos que quitemos la vista de las cosas físicas? En aquel tiempo, con la mujer de la viuda de Sarepta, había una necesidad. Dios le dijo a Elías, en Primera de Reyes 17, le dijo a Elías, 17:8, ve a una mujer viuda, ella te va a sostener, ¿verdad? Y en Sarepta, Elías venía de que los cuervos le sostenían, le daban de comer. De ahí venía Elías. Y Elías, fue y escuchó el mandato de Dios. Aquí había una necesidad, había a un profeta de Dios para sostener. Y el profeta era el enviado de Dios, era la comunicación de Dios para el pueblo. Hermanos, aquí hay una necesidad. Como iglesia estamos
Por eso dice en nuestra conferencia misionera, venciendo tus límites, porque necesitamos una necesidad, que juntos podamos pagar la renta de este local, si tú quieres así. Este lugar que puede ser y es bendición para la gente que le rodea, ¿o no? ¿Tú qué crees? Imagínate cuánta más bendición podemos llevar. Si el día de mañana rentamos el local de la esquina, ¿verdad? Y necesitamos más gente. Habrá una necesidad. Porque hay misioneros a nuestro alrededor que necesitan tu apoyo para que ellos sigan predicando la palabra de Dios. Esos enviados, esos profetas que predican la palabra a la gente. Elías se acerca a la mujer, versículo 17, dice, versículo 17:10, 1 Reyes 17:10, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba recogiendo, ¿qué? Leña, ¿verdad? Y dice, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, un poco de agua en un vaso para que beba. Este hombre tenía sed. Y si tú conoces algunos lugares, a lo mejor para ti, para mí, sí, ¿quieres agüita? Sí, claro, ahorita vengo. Le das el vaso. Pero si tú conocieras, hay lugares que el agua, ¿sí o no? Se batalla. Era una mujer viuda. Alguien tenía que ir a traer agua o reponer esa agua que este hombre que quería tomar. Hay gente que camina quién sabe cuántos kilómetros para ir por agua, ¿sí o no? Y ahí van con sus cántaros cargando de un lado al otro. Y imagínate esta mujer sola cargando el cántaro hacia el pozo y luego subiéndolo. Todavía el esfuerzo que le iba a costar traerla y ponerla en su mesa para que este hombre tomara agua. Es una tarea fácil para algunos, pero para otros puede ser una tarea difícil. Pero Dios bendice al dador alegre. En 2 Corintios 9:7, pero cada uno como propuso, ¿en dónde? En su corazón, no con tristeza. Ay, me pidió agua este hombre. Ay, tengo que traerle agua a este profeta. Ni sabe lo que me cuesta traer esa agua. Ay, qué latoso, otra vez. O sea, ni sabe mi contexto, no sabe que no tengo nada. Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Venimos con alegría a la casa de Dios. Ay, porque tengo que ir. Si no, no me dejan salir con mis amigos. Les tengo que ir porque si no, no hay domingo, ¿verdad? O no me llevan a un lado donde yo quiera. Venimos con gozo, con alegría de darnos, no por darnos nuestro tiempo, sino darnos a nosotros mismos delante de Dios. El segundo esfuerzo fue más que el primero. En Primera de Reyes dice lo siguiente, 17, y dice, y yendo ella para traérselo, está leyendo el 17:11, yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite y en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El segundo esfuerzo era más grande que el primero. El primero era agua. Yo no veo que la señora o la viuda dijera, ok, está bien, aquí está el agua. Imagínate la viuda, ya me deshice de él, ahora sí, voy a hacerme mi pan, mi torta y lo que me iba a hacer para comer yo y mi hija, ¿verdad? Para comer y prepararlo, ¿verdad? Dice, un poco de aceite en una vasija y recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, es lo único que tenía, harina en una pequeña tinaja. Eso le costó más a la muchacha, a la mujer. El agua fue sencillo, pero me estás pidiendo que vaya a otro nivel. Me estás pidiendo ya nomás tengo 2 leños. Y bueno, solamente un puñado de harina y un poco de aceite y recogía 2 leños. Y,
Ya nos vamos a morir, es lo único que tengo. Y tú me estás pidiendo que te dé primero a ti, que te dé y te sirva un poco de comer. O sea, no puedes ser alguien normal. Si fuera, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? No puedes ser alguien normal. No estás viendo mi problema. No estás viendo que no tengo dinero. No estás viendo que ni tengo trabajo. No estás viendo cómo me está yendo en mi vida. Y todo quieres que piense en separar esa parte de mi dinero. No estás viendo cómo me está yendo en mi vida, Señor. Y aún así me pides que venga a la iglesia. Me pides que venga a orar. O más bien que esté orando en mi casa. Que lea la Biblia. No estás viendo cómo me está yendo, Señor. Muchos de nosotros podemos tener hasta excusas sutiles para no servir al Señor. Señor, espérame. Mira cómo me está yendo mi vida. Mira mi matrimonio. Y tú me estás hablando que crezca, que busque, que lea. Si muy apenas me levanto en la mañana, ¿cómo voy a tener mi tiempo devocional en la mañana? Siempre Dios nos quiere llevar a otro nivel espiritualmente. Yo me acuerdo aquella viuda, ¿te acuerdas? Cuando Jesús vio en Lucas, dice, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobró, mas esta de su pobreza, ¿qué dice? Echó todo el sustento que tenía. No se trata cuánto demos, ¿verdad, al Señor? Poco, mucho. Que sea lo que es, lo correcto, lo de corazón delante de Dios. Y el 10% es una buena cantidad, como lo hacían los judíos, el pueblo de Israel. Versículo 13. Fíjate lo que le dice en 1 Reyes 17:13. Elías le dijo, no tengas temor. Y eso creo que es lo primero que viene en nuestras mentes cuando decimos, ay, ¿cómo voy a separar ese dinero? Tengo estas deudas, tengo que pagar la renta, porque yo también pago la renta, tengo que pagar gasolina, tengo que pagar la luz, tengo que pagar... Y hay veces que renteros que no respetan, ¿verdad? El primer día, ya, parece que los traes atrás, así, pues claro, ¿verdad? Y Señor, pero ese dinero yo lo tenía predestinado para unas hamburguesas del Carl Jr., ¿verdad? O iba a ir al cine con mis amigos, mi banda y esto y lo otro. Señor, ¿cómo lo voy a soltar? ¿Cómo me voy a desprender de él? Ella en su pobreza dio todo lo que tenía. Algunos dirán que no pueden dar para Dios, otros dirán que no tengo nada. No importa. Sé fiel en lo poco. ¿Tienes poco? Sé fiel en lo poco. Y en lo mucho lo serás. Porque ahí es donde prueba Dios nuestra fidelidad, que con tu ayuda la palabra de Dios se aviva y corra en esta ciudad, en esta iglesia. Que no tengamos que decir en la mañana, ¿sabes que ya no podemos pagar la renta de este lugar? ¿Sabes que vamos a tener que cerrarlo? Qué triste será que un día, oye, yo me acuerdo, esa iglesia estaba viva, fuerte, animada cada domingo, pero mira, está cerrada. Y porque no tuvieron para pagar la renta. O no ayudé para ayudarles para pagar la renta. Esta mujer solo tenía un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite. Hermanos, no menosprecies lo poco. Porque en aquel tiempo una pequeña nube, cuando Elías lo veía, no llovía en ese tiempo. Y a lo lejos aquel rey veía una pequeña nube, ¿verdad? Y Dios le había dicho que iba a llover en ese tiempo. Una pequeña nube trajo una lluvia, un diluvio, mucha lluvia en aquel tiempo. Moisés, el tartamudo, liberó a Israel de Egipto. Sara, la estéril, tuvo un hijo. Cuando no había una idea clara que realmente iba a tener. Rahab la ramera, que salvó a los espías, ayudó a la conquista. Un puñado de harina y un poco de aceite, mira lo que puede hacer. Porque más adelante la harina no escaseó ni el aceite. Un puñado de harina, una pequeña cantidad de peces y panes dieron la comida para 5,000.
¿cuánto tú y yo no podemos hacer si somos fieles en lo poco? Piénsalo. Había una mujer que era misionera y un día se encontró una mañana con una mujer hindú que iba de camino. Vio a aquella misionera, esta mujer que iba caminando, vio a esta mujer hindú que llevaba un niño en sus brazos. Uno de ellos, ella sabía que esta mujer hindú tenía 2 hijos porque ya le había hablado la palabra de Dios. Esta mujer tenía 2 hijos, uno era muy lindo, inteligente, lleno de salud y prometedor, pero tenía otro hijo que era con coeficiente bajo, retardado, un deficiente en su cuerpo y en su mente. Estaba mal este niño en su cuerpo y internamente. La misionera le preguntó a dónde iba, porque traía en sus brazos a su niño, el primero, ¿verdad? Inteligente, lleno de salud y prometedor. Y dijo la mujer: voy al río a ofrecer a uno de mis hijos a los dioses en sacrificio por mis pecados. En aquel lugar en la India hay un río muy importante, el río Ganges, y la gente cree que ese río es donde están sus ídolos y sus dioses. Y lo que ofrecen a sus ídolos, Dios se los multiplica, su Dios. Y la misionera insistió acerca de su testimonio de Cristo y de la manera verdadera de agradar a Dios y obtener el perdón de nuestros pecados. Pero aquella mujer no entendió. En pocos días después, la misionera se encontró otra vez con la mujer. Esta mujer llevaba a su hijo, el deformado, el retrasado. La misionera le pregunta con ansiedad acerca del otro niño para oír a la madre decir: ¿no recuerda? Cuando nos vimos el otro día, iba al río para ofrecer a los dioses a uno de mis hijos. Oh, amiga mía, lloró la misionera. Si usted tenía que hacer eso, ¿por qué no ofreció y arrojó al río al que nunca estaría bien, a su hijo el malo, verdad? Para mayor asombro, la mujer hindú replicó: quizá esa sea la manera en que ustedes viven su religión, pero en la nuestra nosotros siempre ofrecemos lo mejor a los dioses. Digo, dicho sea paso, el ofrendar un niño pues, está completamente, pero mira cómo ellos viven su deseo de agradar a su Dios. ¿Cómo será nuestro deseo de agradar a Dios? ¿No crees ofrecerle lo mejor a Dios? ¿No quieres entregarle lo mejor que tienes a Él? Lo mayor de tus fuerzas, tu vida. Eso incluye todo tu ser, tus recursos. Decía mi jefe, y alguna vez se los dije, a veces contamos los centavos para gastar los pesos. Y perdemos los pesos en quién sabe qué cosa. Pero los centavitos, no, Dios, esto, ahí te va. Y no, mejor esto no lo regreso, ¿verdad? Pero los pesos, sí los gastamos en quién sabe qué cosa, ¿verdad? Aquí hay un futuro prometedor de la mujer. ¿Quieres ver el resultado de la mujer? ¿Lo hizo, no lo hizo? La mujer, la viuda de Sarepta, escuchó a Elías o se lo guardó. Primera Reyes 17:13. Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Suena abusivo, pero cuando Elías dice lo siguiente, realmente cambia el enfoque. Versículo 14: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí hay una promesa a Elías, a la mujer: si tú haces esto, y si tú me das a mí primero, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí hay una promesa para la mujer. El punto es que ¿qué puede hacer la mujer? ¿Creo que Dios me va a bendecir por lo que voy a ofrendar a Dios? ¿O sabes que no creo? Mejor veo mis necesidades primero. ¿A quién le hacemos más caso? ¿Le hago más caso a mis necesidades? ¿A mis preocupaciones? ¿O le hago más caso a las promesas que Dios ha dicho en su palabra que Él va a hacer conmigo si soy fiel?
Aquella mujer creyó, y que se describe que aquí se describe con un breve y corto momento, pero realmente fue inmediato la bendición. Mira el 15, entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuánto? Muchos días. Versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija, ¿qué? Menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho, ¿por quién? Por Elías. Ahí está el resultado. No faltó comida, no faltó sustento. Todo por una persona que le creyó a la palabra de Dios, a la voz de Dios, al profeta que venía de parte de Dios. Creyó y confió, y Dios reaccionó a su favor. He visto infinidad de casos de personas que le creen a Dios, que son fieles en su dar, en sus diezmos, sus ofrendas a Dios, constantes. Yo te puedo decir casos, y aún en nosotros no ha sido fácil. De repente sí hay dificultades, de verdad. Y de repente se empieza a pensar, ay, ¿cómo le hago? O sea, tengo estas cuentas, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto. Dios, o sea, échame la mano, ¿verdad? Y quieres hasta ponerte ahí, Dios, pues, mira, tú ves mis necesidades y tú sabes que tenemos que comer y hay que llenarle, porque a veces uno está muy flaquito, ¿verdad? Y muy delgado, y a veces cómo llena uno, ¿verdad? El depósito, ¿verdad? Y de verdad, y empiezas hasta a negociar con Dios, mira Dios, etcétera, mira, ayúdame, voy a tomar tantito, o a lo mejor en esta me lo voy a saltar y no voy a dar, y empiezas a... Pero cuando he visto que digo, fielmente voy a hacerlo, el Señor bendice, de verdad. Muchos casos he visto así, de familias que pasan al frente, dan un testimonio y dicen, he sido fiel a Dios, y mira, ese día no iba a hacerlo, pero lo hice, cambié de opinión, fui fiel, y de alguna manera Dios mandó alguien que trajo una comida, alguien que sustentó nuestras familias, nuestra necesidad, y pudimos salir adelante. Por otro lado, también he visto momentos en donde a veces tengo promesas de parte de Dios y Dios no han venido a eso. De repente me pongo a pensar, como lo hemos platicado, como Pablo, ¿verdad? Que rogó muchas veces al Padre para que le quitara ese aguijón en la carne. ¿Y qué hizo Dios? No lo quitó. Quizá a veces quisiéramos que el Señor bendijera de la misma manera como nosotros somos fieles. Y a lo mejor quisiéramos que venga una cámara de esas rápidas, una cámara, un dron, ¿verdad? Y que aumentara el momento cuando estamos ofrendando. Y mira, Dios, estoy dando, o sea, échame la mano con mi deuda, échame la mano con mis necesidades, ¿verdad? Y que fuera como un momento rápido, una moneda, ¡tling! Bajó, ok, ahí te va la bendición, ahí te va la ayuda, y se abrieran las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, como la promesa en Malaquías, y pareciera que el siguiente día, el lunes, ya no nos hablaran de todas nuestras deudas, de nuestras necesidades, todas las necesidades fueron pagadas porque el domingo fuimos fieles. Hermanos, a veces quisiéramos que eso fuera en automático, pero a veces no va a pasar. O al menos el Señor no te va a bendecir de la manera que tú y yo queremos o nos gustaría. ¿Qué tal si a lo mejor el Señor simplemente te bendice con salud para tus hijos? Y vaya que internar a alguien en el hospital, tú sabes que sale muy caro. ¿Qué tal si simplemente Dios te bendice con un auto para moverte? ¿Qué tal si simplemente el Señor te bendice con ver a tus hijos en tu casa? ¿Qué tal si el Señor te bendice con qué más? Con un trabajo honesto, con ver a tus papás juntos. ¿Sí o no? No, pero yo quiero que me bendigas en esto, Señor. Económicamente, paga mis deudas y esto y lo otro. Yo no quiero tener más situaciones. ¿Qué tal si el Señor te manda las bendiciones por otra manera? O dicho sea paso, que a lo mejor simplemente estás aumentando un depósito porque fiel es aquel que guarda tu depósito para aquel día. Y que esas recompensas eternas se nos darán a ti y a mí porque fuimos fieles a la obra de Dios.
y porque pusimos nuestros ojos no en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba. La mujer creyó y Dios bendijo su fe. De pobre a rica en un día. Hasta la película, ¿verdad? ¿Cómo cambiar tu vida de un día al otro? Hermanos, deudores somos a Dios. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, en Romanos 8, 12 al 17, viviréis. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Deudores somos. Algunos pueden decir, no, Dios, es que soy fiel, debo ser fiel a mi diezmo. Sí. Pero como decía ahorita, Dios no solamente quiere tu dinero. Es más, no lo quiere. Es más, bien quiere tu corazón. Quiere tu vida. Que sea un sacrificio, una ofrenda para Dios. Aquella tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Quizá tú y yo podemos ser esas vasijas que hoy en día pueden ser usadas por Dios, para que la bendición que Dios tenga para ti adentro de tu vida nunca termine. Para que el aceite que Dios ponga por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas no se vaya, sino tú y yo podamos ser esas vasijas de bendición para otros hasta que sobreabunde. A lo mejor tú eres la vasija que el Señor quiere tomar el día de hoy para llenarla de sus bendiciones. A lo mejor nuestra escasez se puede traducir en bendiciones espirituales a otras personas. Yo me pregunto, ¿quién será el primero? ¿Quién será el primero que le crea a Dios, a las bendiciones que Dios puede hacer en tu vida? O dice, ¿sabes qué? No, yo tengo mi vista en las cosas de este mundo, en mis necesidades primero. Creo que el Señor muchas veces nos ha bendecido. ¿Por qué no comenzar con el primer paso de regresarle esas bendiciones a Dios? ¿Somos deudores? Somos al Señor. No, yo no le debo nada a Dios. Señor, le debemos nuestra vida eterna. ¿Qué es lo más precioso que tienes? Tu vida, mi vida. Que no se la ofrendamos a Dios. ¿Te parece si oramos? Y dejamos este tiempo en manos de Dios. Te animo, si gustas, cerrar tus ojos. Hemos terminado el día de hoy. Yo te animo que si gustas ponerte a cuentas mientras escuchamos una canción, alabanza tranquila. La invitación es muy sencilla el día de hoy, en esta ya mediodía. La invitación es muy sencilla. Puedes decirle a Dios, Dios, quiero ser fiel en mis ofrendas. Quiero ser fiel en mi dar. Quiero ser fiel en lo que me corresponde a mí hacer delante de ti, Señor. Quiero ser fiel porque tú has sido bueno conmigo y me has bendecido de muchas maneras, Señor. Me has dado un trabajo, me has dado una casa, me has dado una familia donde hay amor en medio de ella. Me has dado una iglesia donde puedo venir a escuchar tu palabra con la libertad que nos permites en esta ciudad. Me has dado trabajo, una economía. Quizá ahora nos toca a nosotros. Pablo decía, como el último versículo que leímos el día de hoy, deudores somos, no a la carne, deudores en el Espíritu, de aquel, piénsalo eso, de aquel que dio la vida por ti y por mí. ¿Qué es lo más grande que podamos ofrecer a Dios que nuestra vida misma? Por aquel que dio la vida por nosotros en la cruz.
Amigo, hermano, Él quiere tu corazón el día de hoy. Quiere tu ser. Que sea una ofrenda viva, una ofrenda agradable, fragante, una ofrenda acepta para Dios. Y Él está buscando vasijas. Las vasijas son nuestra vida, personas que quieran ser llenadas con Él y decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vasija, Señor, lléname. Yo te invito, si esa es tu decisión el día de hoy, quieres ofrendarle a Dios tu vida, tu ser, y eso incluye tus recursos, quieres ser fiel en esto. En verdad, el 10% es una buena cantidad, como los judíos lo hacían, pero hay personas que dan hasta el 20, 30, 40, de verdad. Pero hay personas que dan hasta su vida misma por ir a las misiones. Y no les importa que algún día no regresen a su casa. Se ofrendan a sí mismos a Dios. Yo te invito, si esa es tu decisión el día de hoy, quieres que el Señor te use a ti, una vasija, como una vasija que quieras que sea llena por parte de Dios. Quieres entregar al Señor tu corazón, que eso es lo que Él quiere, tu corazón, tu vida misma. Yo te invito, si puedes ponerte de pie y decirle a Dios con tus palabras al Señor en este día. Yo te animo a que así sea. Yo te invito que si esa es tu decisión, por lo que Él ha hecho por ti y por mí en la cruz, dile: Señor, aquí está mi vida, llena mi vida, aquí está mi corazón, te lo entrego, Señor, en este día. ¿Habrá alguien así? ¿Gustas pues levantarte?